Hoy nos acompañan Rodolfo Azar, periodista, director e investigador. Fue becario de la Fundación Pulitzer. Ana María Correa, académica, es la coordinadora de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad San Francisco de Quito. Y desde Vigo, España, se une a este panel Pedro Muriño. Empresario, fue observador internacional en el referéndum de Crimea de 2014 y cónsul honorario de Rusia en Galicia. Gracias por estar un nuevo domingo aquí en Políticamente Correcto. Y aunque los hechos cambian minuto a minuto, hoy quiero reflexionar sobre las consecuencias que para el mundo tendrá el eventual enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos más las potencias occidentales por el control geopolítico de Ucrania. ¿Es verdad que puede desatarse una tercera guerra mundial? ¿Hay una amenaza nuclear desde las fuerzas militares más poderosas del planeta? ¿Qué consecuencias puede traer esta crisis para el futuro de la humanidad? Y lo más importante, ¿cómo desescalar el conflicto? La atención mundial se posa en Europa Oriental y Claudia Roura nos hace una primera lectura. La magnitud de esta crisis mundial podría ser explicada desde el análisis político a través de la teoría de juegos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, conduce un auto a gran velocidad desde Moscú con dirección a Ucrania, que ya fue invadida el jueves 24 de febrero. Y Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, hace lo mismo desde su país pasando por la OTAN en Europa. Si ambos coches se estrellan entre sí, se producirá una guerra de impredecibles consecuencias. La Universidad de Princeton advierte que una guerra nuclear podría causar 91 millones de víctimas, a menos que uno de los dos se detenga primero y lo evite. En este juego, conocido como el del gallina, quien frena antes de la colisión puede salvar al mundo, aunque quede geopolíticamente debilitado. El teatro de operaciones es el vasto territorio de Ucrania, en el que Rusia busca mantener su control hegemónico. Por eso, en marzo del 2014 anexó a su territorio la península de Crimea y hoy busca la independencia de Ucrania de las provincias rebeldes de Lugansk y Donetsk, que están militarizadas. En cambio, la OTAN, que es la fuerza de seguridad más importante del planeta, porque reúne a los ejércitos de Occidente, tramita el pedido de Ucrania de ser parte de esa organización, rechazando la invasión rusa. Por eso han comenzado las sanciones internacionales contra ese país. Biden comenzó con el bloqueo financiero a 2 bancos rusos, así como sanciones integrales a la deuda rusa. En cambio, Putin cuenta con la posibilidad de bloquear el estratégico suministro de gas a Europa y con ello tensar aún más las fuerzas en una región que se ha convertido en una cortina de hierro de los nuevos tiempos. Carlos, ¿cuáles serán las consecuencias para el mundo? Inicias el debate. Bien, gracias Claudia por esa explicación y comenzamos este debate con este panel con Rodolfo Azar. Rodolfo, buenos días. Tú has estado particularmente atento por esta escalada bélica en Ucrania. ¿Por qué desde América Latina hay que preocuparse tanto? Pues hay que preocuparse por varias razones, pero esencialmente porque hay una flagrante violación del derecho internacional, hay una invasión en curso de una gran potencia, nuclear además, sobre un país que no le ha provocado, aunque hayan buscado maneras de justificar lo que se está haciendo, porque en América Latina tenemos algunos aliados de Putin, como Maduro y Ortega, que han salido a darle su apoyo irrestricto. ¿Y hay que temerles a Maduro y Ortega? Sí, creo que sí, porque todo dictador que quiere permanecer en el poder inicia una guerra. Ya lo sabemos, ha sucedido a lo largo de toda la historia y seguirá sucediendo hasta que la humanidad se termine. Así es que en su desesperación, Maduro puede iniciar una guerra con Colombia, Nicaragua puede atacar a sus vecinos junto con Maduro, atacar a Colombia, qué sé yo. Pero esencialmente porque el mundo está en este momento viendo cómo una superpotencia actúa como matón de barrio y en el mismo momento en que se realiza una reunión del Consejo de Seguridad, donde están todas las potencias nucleares y otros países, invade Ucrania. O sea, los tiempos que utiliza Putin el jueves para invadir Ucrania mientras había una reunión del Consejo de las Naciones Unidas, hay que entenderlos, hay que leerlos. Claro, creo que es un desafío, creo que es un mensaje, y en ese mensaje, en el mismo momento en que se desarrollaba la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, amenazó con un ataque nuclear. Leámoslo claramente, lo que dijo: van a recibir, quienes se metan en esto van a recibir un ataque
como nunca han visto en su Perfecto. vida. Bien, y en ese sentido, Ana María Correa, en este juego de quién termina de gallina, podemos sugerir que Estados Unidos y la OTAN optarán por la sensatez y no caerán en la provocación de Rusia, es decir, de cuidado se acercan porque yo puedo reaccionar como nunca nadie más lo ha visto. Bueno, buenos días, Carlos, y un gusto estar aquí en el panel con Rodolfo y Pedro a la distancia. A ver, yo creo que hay que leer este escalamiento de las acciones, poco haciendo referencia al periodo de la Guerra Fría, porque yo siempre digo que esto que estamos viviendo hoy día es como un nieto de la Guerra Fría, ¿Ya? porque Ok. Putin es una persona que fue parte de la KGB en la Unión Soviética, y entonces hay toda esa lógica, digamos, de las superpotencias en juego en este escenario, pero también hay una cosa importante, que fue un principio que rigió durante toda la Guerra Fría, que es, digamos, la conciencia absoluta de que cualquier acción de parte de las dos potencias, y sobre todo si es que era una acción nuclear, iba a llevar a la destrucción del otro, la destrucción mutua asegurada. Entonces, en ese sentido, yo creo que de parte de Estados Unidos y de la OTAN, digamos, ese principio no ha desaparecido. La idea de que un escalamiento más grande puede llevar a una destrucción realmente de proporciones. Entonces, yo creo que en los siguientes días se van a fortalecer muchísimo las sanciones, pero no necesariamente creo que vamos a ver una acción militar. Y de hecho hemos visto que van a tomarse su tiempo para que las Naciones Unidas vaya en cuestión de escalas condenando a Rusia, pero ahora yo digo una cosa, Ana María, no sé, me parece que hasta cierto punto se debe comprender quizás la preocupación de Rusia por el hecho de que Ucrania se pase a la OTAN. O sea, Ucrania es prácticamente el límite entre Europa occidental y Rusia, entonces si es que ellos se van hacia un mundo más occidentalizado, son parte de la OTAN, creo que Putin tiene razón de sentirse preocupado y quizás hay una provocación de Occidente por generarle tensión innecesaria quizás. O sea, nuevamente creo que, digamos, la OTAN es una organización, una alianza militar que nace en el marco de la Guerra Fría de los países occidentales para enfrentarse a una potencial amenaza militar, ¿no es cierto?, de la Unión Soviética y de los países del Pacto de Varsovia. Que Putin pueda sentirse amenazado porque Ucrania tiene la intención de ser parte de la OTAN, pero estamos viendo a la inversa, ¿no es cierto? Es una suerte de guerra preventiva, entonces la que está haciendo en este momento Putin. Por ese miedo pretende justificar ahora esta invasión que ya está en curso a Ucrania. Entonces, yo no creo que exista absolutamente ninguna justificación para la invasión que está en curso. Y eso creo que es importante que quede súper claro. Ya, y precisamente eso le vamos a preguntar a Pedro Muriño, cónsul honorario de Rusia en Galicia, quien está con nosotros en el panel. Y bueno, hacerle la primera pregunta. Pedro, ¿Vladimir Putin es el villano de esta película? Desde luego que no. Caracterizamos, yo vivo en un país, en España, en Europa Occidental, donde sistemáticamente se le otorga este papel al presidente de la Federación de Rusia, pero indudablemente es una caricatura de lo que es realmente una persona que cuenta con el apoyo mayoritario de los ciudadanos rusos, no en el corto plazo, sino ya durante muchos años. Es una persona realmente pragmática, ha afrontado muchos conflictos en situaciones parecidas y tiene grandes dosis de pragmatismo en la resolución de los mismos. ¿Nos puede usted explicar por qué razón esa necesidad de invadir Ucrania? ¿Cuál es la razón que justificaría la posición del gobierno ruso y que explicaría el pragmatismo de Putin al que usted hace referencia? En primer lugar, pues lo que usted invasión, el propio presidente Putin lo ha calificado como una acción militar en el exterior. No tenemos 200.000 soldados, por ejemplo, como tenía Estados Unidos en Afganistán o en Irak, sobre el territorio de manera permanente. Eso es lo que podría ser una invasión. Ahora mismo está habiendo acciones militares. En segundo lugar, por ejemplo, el sábado, en una cumbre en Múnich, en Baviera, en Alemania, la cumbre internacional sobre asuntos de defensa, el presidente Zelensky, el presidente ucraniano, anunció la intención de Ucrania de salir del memorándum de Budapest, es decir, la desnuclearización de Ucrania y la
nucleares, que eso sí que también es una escalada. Los mismos líderes que condenan en el ámbito internacional la nuclearización de Irán o de Corea del Norte levantaron el pie y lo aplaudieron. Es decir, hay que ver un poco balancear esta situación. La escalada en la tensión y sobre todo el no haber encontrado una solución diplomática también se debe a que partes, especialmente por la parte occidental, se ha puesto mucha presión y se han cruzado las líneas rojas que claramente había establecido la Federación de Rusia. Pedro, brevemente, ¿qué detona la crisis en Ucrania? ¿Es este deseo de Ucrania de pertenecer a la OTAN? ¿Podríamos resumirlo en esa afirmación? No, esto ya viene mucho más atrás. Hay que pensar que la desestabilización de Ucrania por parte de Estados Unidos ya ha comenzado antes. En el propio 2008 hay una cumbre de la OTAN en la que el presidente George Bush lleva al debate la ampliación hacia Ucrania y Georgia de la OTAN, ya en el 2008. En el 2014 hay un apoyo decidido de Estados Unidos al golpe de Estado que sufrió el presidente Yanukovych, y por lo tanto, desde el año 14 hasta el año 22 han pasado 8 años. Antes ustedes recordaban lo que había pasado en Crimea. Crimea se extiende y pide la anexión a la Federación de Rusia, y estas dos partes, estos dos territorios, Donetsk y Lugansk, se declaran independientes. Durante 8 años no ha sido reconocido por Rusia la independencia de estos dos territorios. En el momento en que se reconoce la soberanía de estos dos territorios y se firma un tratado de asistencia mutua, incluso en el ámbito militar, como estas dos repúblicas están siendo atacadas por el ejército ucraniano, obviamente Rusia sale en defensa de los territorios que reconoce y que además tiene un acuerdo de asistencia mutua, como lo tendría la OTAN en el caso de que Ucrania formase parte de la OTAN. Perfecto, bien. Con estas primeras reflexiones nos vamos a un corte comercial. Seguimos aquí el debate de política exterior en Políticamente Correcto. Recuerde que Políticamente Correcto está en vivo en Radio Suceso 101.7 FM Quito. Vamos a una pausa y regresamos enseguida con más de este análisis sobre la relación entre Rusia y Ucrania. Carlos, para seguir con el análisis sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania es necesario revisar la historia y ver cómo se ha incrementado la tensión entre estos dos países. Aquí un video. Rusia y Ucrania viven en conflicto desde la disolución de la Unión Soviética. Con el paso de los años, este país de 600.000 kilómetros cuadrados ha buscado acercarse más a Europa Occidental que afianzar sus lazos con Rusia. Esas tensiones hicieron que en el 2014 Rusia lograra para sí la anexión de Crimea y la ocupación de la región de Donbass, con 2 localidades que son pro-gobierno de Vladimir Putin. Desde entonces, 14.000 personas han muerto y 1.3 millones de personas han sido desplazadas. Lo que hoy sucede en Ucrania es producto del fortalecimiento de Rusia en las últimas 2 décadas bajo el liderazgo de Putin, uno de los hombres más poderosos del planeta. El actual reconocimiento por parte de Moscú de 2 provincias separatistas de Ucrania ha sido vista como un desplante diplomático al mundo, desencadenándose una fuerte tensión alimentada por el envío de 200.000 soldados rusos a la frontera. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky rechazó la violación a la soberanía por parte de Moscú y pidió convocar al Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de la ONU. En el otro lado del mundo está Joe Biden, quien a diferencia de Putin ha tenido un año difícil al frente del gobierno de Estados Unidos. Un país golpeado por la pandemia, la crisis económica y la inflación trata de recuperar el liderazgo de Occidente. Sobre todo, luego de que en agosto pasado la reconquista de Afganistán por parte de los talibanes demostrara que su guerra en ese país fue un fracaso. Donald Trump no ha dudado en criticar a su sucesor. La Casa Blanca tiene el apoyo de la poderosa OTAN, grupo al que Ucrania quiere pertenecer. Por eso los gobiernos de Reino Unido y Alemania, principal socio comercial de Rusia, están de su lado. Biden se ha comprometido en respaldar a ese país exsoviético y ha enviado 170 toneladas de armas. Putin ve un riesgo inminente la presencia de la OTAN hasta sus fronteras e intenta marcar una cercanía con el presidente chino Xi Jinping.
Ambos rechazan la expansión de Occidente. Todo parece indicar que estamos en las puertas de una guerra inminente que descuadrará otra vez al planeta. Carlos, continúas con el debate. Bien, gracias Claudia. Y seguimos con Pedro Muriño. Por hacer una pregunta, Pedro, ¿nosotros podríamos decir que Rusia está irrespetando la voluntad soberana de Ucrania por acercarse a Occidente? Es que ese análisis no es tan sencillo. Es decir, desde que cayó la Unión Soviética, ya en los años 90, Ucrania ha tenido gobiernos de distinto signo político. Y el territorio, además, de Ucrania está muy dividido desde el punto de vista del apoyo de la sintonía con Rusia, prácticamente en dos partes iguales. Todo lo que es el este del país, del Dnieper hacia la frontera rusa, es mayoritariamente población rusa, e insisto, no digo prorrusos como utilizan los medios, es población rusa. Yo podría ser considerado un prorruso porque soy un ciudadano español que tengo posiciones claramente en consonancia con Rusia. Pero lo que hay en Ucrania son ciudadanos rusos, que muchos de ellos hasta el año 1990 pertenecían a un mismo Estado que se llamaba Unión Soviética y por lo tanto se asentaron dentro de su propio Estado. Después, con el desmembramiento de la Unión Soviética en las distintas repúblicas, han quedado porcentajes muy significativos de ciudadanos rusos fuera en esas repúblicas, como pasa en toda la zona del este de Ucrania. Por lo tanto, todos esos factores hay que tenerlos en cuenta. Pero Pedro, además, promesas de la OTAN y de las promesas de las potencias occidentales en los años 90 de que no se iba a expandir la OTAN hacia las fronteras con Rusia. Pedro, pero a mí me preocupa mucho que por el hecho de argumentar simplemente que viven ciudadanos rusos en Ucrania, le dé derecho a Putin de invadir un país que es totalmente independiente de Rusia. Entonces ahí existe una invasión que la pretende maquillar con un supuesto nacionalismo, con una pertenencia étnica de un grupo de gente que no le daría el derecho a Putin para hacer lo que está haciendo. Carlos, yo mismo estoy regresando. Ayer estaba en Serbia, lo que era la antigua República de Yugoslavia, y no hace tantos años atrás, Serbia, una parte de su territorio que se llamaba Kosovo, parte del territorio de Serbia, se independizó de facto. Bien, el gobierno serbio, el gobierno de la antigua Yugoslavia en aquel momento, envió sus tropas para mantener la integridad territorial de Serbia, en este caso con Kosovo. ¿Qué hizo la OTAN, que es una organización defensiva? Bombardeó Belgrado y las principales ciudades, no objetivos militares. Ojo, bombardeó las ciudades y en la práctica Kosovo se ha independizado, ahora está reconocido por buena parte de los estados europeos y eso es la realidad. Situaciones exactamente iguales las hemos vivido no tantos años atrás, simplemente que han Gracias, cambiado Pedro. Bien, gracias, Pedro. Rodolfo, ahí tenemos unas explicaciones de cómo mira Rusia el conflicto. Pues ya veo cómo lo mira. A ver, la posición es la que tiene ahora un sector importante de la política rusa, que ya tiene peso, que es de extrema derecha, que quiere resucitar las fronteras del antiguo imperio ruso, con lo cual corre peligro un montón de países. Por ejemplo, Finlandia, que era una provincia incorporada al imperio ruso hace los países bálticos, Letonia, Estonia, Lituania, una región de Moldavia, Transnistria. O sea, hay un... Es decir, si ahora se aplica esto en todos los sitios donde haya población rusa, Rusia va a tener que comerse todos los vecinos. Y ese es el terror que tienen ahora todos los países que en su momento fueron parte del Pacto de Varsovia y de la ex Unión Soviética. Lo que está haciendo ahora Putin es darle pasto a sus peores pesadillas, es decir, volver a ser parte de un imperio. ¿Eso quiere decir que Rusia quiere volver a tener los territorios de la Unión Soviética para sí? Pues así parece. Así parece, no solo o de sea, la Unión o es Soviética. Solo un delirio, o sea, parecería como un delirio más que como un hecho más fáctico. Que de la Unión Soviética, del antiguo imperio ruso. ¿Ya? Porque el señor Putin dijo hace unos días que Ucrania era un invento bolchevique. Es
Es decir, que no exactamente. existía antes de la Revolución Como nación, rusa. claro. Entonces, el imperio ruso era más grande que la Unión Ahora, Soviética. tú tenías una preocupación por toda esta lógica nuclear que genera Sí. la tensión entre Ucrania y Rusia. A ver si Pedro nos explica el memorándum de Budapest, si lo conoce. Se firmó en 1994 porque Ucrania, cuando se disolvió la Unión Soviética, tenía 5.000 armas atómicas que estaban apuntando hacia Europa. Y como se disgregó la Unión Soviética y Ucrania se independizó, tenía 5.000 bombas atómicas, ¿sí? Rusia, con garantía de Estados Unidos, China, Francia y Reino Unido, le prometieron a Ucrania mantener su integridad territorial a cambio de que le entregue a Rusia las 5.000 armas atómicas, si no Ucrania sería en ese momento la segunda potencia nuclear después de Estados Unidos. Tenía más armas que Rusia. O sea, antes de la Unión Soviética, Ucrania ya era una amenaza para Occidente. O sea, cuando la Unión Hasta cuando Soviética, hasta no cuando se Ucrania, disolvió. sino la Unión Soviética, Pero porque el territorio Moscú ucraniano instalaba era el lugar donde estaba ucraniano toda el las arsenal. 5.000 bombas. Cuando se disgregó, Ucrania tenía dentro de su territorio 5.000 armas atómicas y dijo, firmemos algo y yo las entrego. Y las entregó. Entonces ahora cuando el señor Pedro dice Ajá. que Ucrania amenaza con volver a ser una potencia nuclear, se olvida de decir que Rusia violó el acuerdo de integridad territorial de Ucrania. Eso nos gustaría que lo explique, porque nadie lo dice, ¿eh? Ni los propios Estados Unidos. Lo vamos a preguntar luego. Ana María, y en ese punto, ¿qué papel juega Estados Unidos? ¿Por qué el interés de Estados Unidos de llegar a esa zona y meterse en un conflicto que nada tiene que ver? O sea, por último, que resuelvan entre ellos sus problemas. Sí, antes de eso, Carlos, sí quisiera hacer referencia a lo que dijo antes Pedro, ¿no? Porque, claro, tenemos varios ejemplos en la historia. Hitler también quiso recuperar la población alemana de Checoslovaquia. Y ese es el origen de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si vamos a ir a esa suerte de argumentos para justificar lo que está pasando hoy día en Ucrania, lo que nos están diciendo claramente es que Rusia quiere actuar exactamente de la misma forma en la que actuaron los causantes de los grandes conflictos mundiales del siglo XX, ¿no? Entonces, Donde Estados Unidos también ha tenido una actitud similar. Claro, por supuesto. Y es totalmente criticable. Y las políticas, digamos, imperialistas que aparte han tenido efectivamente resultados desastrosos, como el caso de Irak, de Afganistán. O lo de Cuba, el mal manejo de Cuba de tantos años. Totalmente. Pero ¿cómo vamos a utilizar ese argumento para justificar seguir justificando? Pero ahora, ¿tú Estados sientes que Unidos, Estados Unidos en este momento está en una posición más débil que la de Putin? A ver, tú empezaste diciendo que la situación política del presidente Biden en el último año ha sido complicada, efectivamente. Y creo que además la posibilidad de un conflicto agravaría mucho más, no solo la situación política, digamos, más allá de la situación política de Biden. Lo que quiero decir es, el mundo está cerrando, ojalá, una pandemia. Lo último que necesita el mundo es la posibilidad de una guerra. O sea, esto no solamente nos impacta a todos, las cadenas de abastecimiento, de producción, los precios de los combustibles. Sí, para el Ecuador teóricamente un tiempo sería positivo, pero al final toda la economía global se va a deprimir por la posibilidad de un conflicto. Entonces, bueno, ¿qué intereses tiene Estados Unidos en esto? Putin es un estratega, es un ajedrecista magistral. Y él constantemente está disputando, ¿no es cierto?, la hegemonía en declive de los Estados Unidos. Entonces, lógicamente, a Estados Unidos le interesa relegitimar su posición de hegemón global, de país dirimente ante los conflictos y obviamente quiere disuadir el conflicto. Biden no se puede quedar de manos cruzadas viendo estas violaciones de Ucrania. ¿Te parece si seguimos hablando de eso luego del corte comercial? Volvemos en Políticamente Correcto. Políticamente Correcto está en vivo en ecuavisa.com y también en nuestras redes sociales. Ahí puedes seguir el debate sobre Ucrania desata la tensión mundial. Regresamos con más. Seguimos en Políticamente Correcto aquí hablando de diplomacia, guerra y primer mundo y Europa. Ana María Correa, ¿hay elementos como para señalar que este puede ser el inicio de una tercera guerra mundial, así de apocalípticos?
A ver, es que yo estoy convencida que la historia nos trae ejemplos de cómo las guerras a veces empezaron por malos pasos, errores, algo que no se calculó. Entonces, si bien yo considero que Putin, como dije antes, es un estratega impresionante, nunca se pueden descartar cierto tipo de errores y de cálculos. Entonces, si bien ahorita sería un poquito prematuro, no creo que sea del todo descartable. Y lo particular además es que esta sería una guerra además influenciada por las redes sociales. O sea, toda la vorágine de Entra la opinión pública a trabajar ahí. Eso me la parece opinión pública, un las argumento noticias muy falsas, interesante. los fake news, todo esto en lo que Rusia ha ido especializándose. Digamos, ¿cuál es la narrativa que se está escuchando en Rusia? Es completamente distinta de la narrativa que estamos escuchando en Occidente. Se habla de genocidio, se habla de... O sea, genocidio que le están matando a los rusos en Ucrania. Que le están matando a los rusos en Ucrania. Claro, que desde la Edad Media Ucrania es parte, todo este territorio es parte de la Unión Soviética y Rusia tiene que... Es toda una narrativa completamente distinta. Entonces, yo creo que hay que tomar eso en cuenta y, como digo, creo que... Idealmente va a primar el pragmatismo de los líderes de saber justamente lo que yo decía al principio, el principio de destrucción mutua asegurada, o sea, una guerra entre Estados Unidos, la OTAN versus Rusia. Si se le cruzan los cables a Estados Unidos, esto puede acabar mal, ¿no es cierto? O a Putin. Bueno, sí, de acuerdo, pero ahorita es como que le están dejando que Putin avance en Ucrania y un poco haga su escenario. Exacto. Sin que responda directamente Estados Unidos a la OTAN. La retórica de Putin es completamente inflamatoria, ¿no? O sea, Claro. él apunta a ese escenario, pero creo que desde Estados Unidos la respuesta va a ser mucho más táctica. Ahora, antes de irme con Pedro Muriño, quiero precisar con Rodolfo Azar. Ahora, ¿económicamente se puede sostener una guerra de ese tipo? ¿Estados Unidos está en capacidad de hacerlo frente a la OTAN, por ejemplo? Y Estados Unidos, obviamente. Sí, o sea, Rusia no está en condiciones Ajá. de mantener una guerra a largo tiempo. El mito de que Rusia se fortaleció se acabó en el 2012. Desde hace 10 años que la economía rusa está casi estancada. Tuvo un periodo muy grande, la primera época de Putin, del 2000 al 2012, fue muy buena económicamente. Entraron muchas inversiones extranjeras, el petróleo estaba en buen precio, pero además de eso vino todo el reparto de la riqueza de la antigua Unión Soviética entre los supermillonarios oligarcas que son hoy un poder aparte en el mundo. Estamos hablando de un país del tamaño de la economía de Brasil, pero que tiene 117 multimillonarios, el doble de lo que hay en Brasil. ¿Y una guerra fría de baja intensidad a estos multimillonarios? Ya neutralizarlos? les está haciendo pedazos, porque sus inversiones, la mayor parte de estos patriotas, que son todos amigos de Putin, todos, están afuera de Rusia. Así es que el cuento este de el socialismo y la patria rusa y los millonarios patriotas, mentira. Ahora, una cosa, ¿y cuál puede ser entonces la salida? ¿Dejar que Rusia siga el conflicto en Ucrania? ¿No pararlo? O sea, yo creo que la jugada que está haciendo es, en la OTAN y Estados Unidos, es que se desgaste Rusia, que tenga su propio Afganistán, porque lo escuché a Pedro Muriño hablando de que los gringos le fue mal en Afganistán. ¿No se acuerdan que en el 79 También les fue mal. Rusia invadió y se fue con el rabo entre las patas? 10 años después salió, después de su propio Vietnam, con miles de cadáveres llegando en bolsas negras a Moscú, que es lo que ahora también quieren hacer los ucranianos, que la guerra si se extiende, ¿sí?, matar la mayor cantidad de gente para que en la propia Rusia la gente reaccione, que vea que la guerra tiene un costo también para ellos. Y ese costo es económicamente muy pesado para Rusia. Aunque las cosas están cambiando minuto a minuto, Rodolfo, entonces podríamos suponer que todavía no va a haber una respuesta, o una respuesta militar, de OTAN y de Estados Unidos no va a haber. Es que Ucrania no es parte de la OTAN, no está obligada la OTAN a defenderla, sí a darle armas y todo lo demás, que es lo que está haciendo Polonia, lo que está haciendo Estados Unidos y el Reino Unido, que le están dando algunas armas que pueden causarle mucho daño, ¿no? Ahora, Pedro Muriño, ¿hay un escenario para una guerra de escalamiento nuclear en este momento? ¿Cómo mira usted la posición y la posición que ha tomado el presidente Putin?
Pues obviamente esperemos que esto no pase, ¿no? Porque efectivamente entrar en una guerra nuclear con Rusia, con más de 6.800 cabezas nucleares, parece que desde la época de la Guerra Fría, con la disuasión nuclear de la que estábamos hablando antes, pues no tiene mucho sentido. Por lo tanto, yo creo que las dos partes saben, y eso lo ha dicho recientemente el presidente Putin, que las dos partes perderían, no habría ganadores. Por lo tanto, yo creo que hay que descartar claramente y no generar ningún tipo de miedo a las opiniones públicas de que esto pueda acabar derivando en una guerra nuclear. Lo que sí que también es cierto es que ahora hay una intervención militar, esperemos que sea de corto alcance. El presidente lo que ha anunciado es que, por un lado, es para tener el control sobre el territorio del Donbass, que son las dos repúblicas que ha reconocido y a las cuales se le está dando asistencia militar por parte de la Federación de Rusia, y una acción de desmilitarización de Ucrania. Es decir, destruir objetivos militares, no se está atacando con misiles ni con bombardeos a las ciudades ni a las poblaciones civiles, solo se está atacando objetivos militares y esperemos que esos objetivos militares... Pedro, las primeras imágenes que hemos visto de los ataques de Rusia sobre Ucrania se han visto ciudadanos y gente, incluso ancianos, que han salido heridos. Daños colaterales. O sea, yo no entiendo cómo pueden hablar solo de objetivos militares cuando vemos que ya las ciudades están atacadas. Primero, sabéis que en este tipo de conflictos, y hemos tenido los casos en Irak, hay mucha desinformación. Es decir, igual que también hemos tenido a lo largo de las últimas semanas mucha desinformación. No digo que no sean ciertas, digo que hay mucha desinformación. Entonces, no hay que creerse todas las imágenes que estamos viendo. Yo lo que puedo decirte es, por la parte de Rusia, los objetivos son objetivos de tipo militar. Obviamente, cuando tú estás lanzando un misil o un ataque, puede haber lo que los americanos llaman daños colaterales, pero en principio los objetivos aquí son objetivos militares, estrictamente. Ahora, y en ese punto, y para finalizar brevemente, ¿qué es un objetivo militar? ¿Qué significa la desmilitarización de Ucrania? ¿Que se rinda Ucrania con su ejército, cosa que es atentar contra su soberanía? ¿O qué más tiene que pasar en términos militares para que Rusia salga de ahí? No, mira, esto es muy sencillo. Hay un concepto que es el concepto de la indivisibilidad de la seguridad. Y esto es un concepto no que se lo haya inventado Rusia, es un concepto que está en la doctrina militar y en las relaciones internacionales. Por ejemplo, en el año 62, cuando un Estado soberano, que era Cuba, libremente invitó a la Unión Soviética a instalar misiles en su territorio, que en este caso apuntaban a Estados Unidos, ¿qué dijo Estados Unidos? No, Cuba es un país soberano, libre, puede hacer lo que le dé la gana. No. Estuvimos a punto de tener la Tercera Guerra Mundial, porque Estados Unidos, y yo digo que además legítimamente, se veía amenazada su seguridad nacional. Por lo tanto, Rusia también tiene un concepto de seguridad nacional, una indivisibilidad, y lo que no puede permitir es que para tener seguridad Ucrania se ataque o se ponga en riesgo la seguridad de Rusia y de los ciudadanos rusos. Perfecto. Por lo tanto, esos objetivos militares conllevan la desmilitarización y una posibilidad de atacar a la Federación de Rusia. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Luego del corte seguimos con el debate sobre la tensión entre Rusia y Ucrania. Al menos 700 ecuatorianos viven en ese país. ¿Qué está pasando con ellos? Se lo contamos enseguida. La preocupación de una guerra tan lejana como la que libra Ucrania tras la invasión rusa no solo es geopolítica, también hay un gran componente humanitario que no debemos pasar por alto. Según los datos de la Cancillería ecuatoriana, hay unos 700 compatriotas que residen en Kiev y otras ciudades ucranianas, por lo que sus familiares están preocupados. Hasta el jueves pasado, día del inicio de los bombardeos rusos, solo 40 ecuatorianos habían dejado el país para regresar a su patria o viajar a otras naciones como Polonia.
El resto no lo había hecho porque en Ucrania aún se respiraba cierta normalidad. Pese a las críticas de los migrantes, el gobierno ecuatoriano asegura estar en contacto permanente con la gente en ese país y que muchos connacionales no quisieron salir porque tienen ya su vida hecha en la nación ahora invadida. El canciller Juan Carlos Holguín ha dicho que Ecuador está en contacto con la Cruz Roja y otras organizaciones para abrir corredores humanitarios en el transcurso de estos días y poner a salvo a la mayor cantidad de personas que sea posible. Políticamente Correcto conversó con Lucía Pazmiño, quien nos cuenta cómo miran la situación en este momento. Pudimos subirnos a un tren con mi mejor amiga, estamos viajando hacia Lviv, la frontera de Polonia, pero todo está bien. Lo bueno es que pudimos movilizarnos, esperamos que también los chicos de Zaporozhye puedan empezar a movilizarse rápidamente, los trenes están saliendo cada 2 horas. Y esperamos que la situación se calme y que podamos regresar a Ecuador sanos y salvos, y simplemente hay que confiar en los recursos que nos puede ofrecer Ucrania y en el trabajo conjunto que estamos haciendo los delegados con el consulado. Bien, Rodolfo Azar, hay que estar tranquilos por la población ecuatoriana que se está en momento en Ucrania y las acciones que ha llevado adelante el gobierno para traer a esa gente o al momento mantenerse en contacto. No, en ninguna guerra hay que estar tranquilo. No, las armas no son inteligentes, aunque les quieran llamar así. Ya hemos visto, y eso no son fake news, hemos visto edificios de departamentos incendiándose porque bomba, son daños colaterales. Daños colaterales, es decir, unos 200, 300, 500 muertos, pueden ser de cualquier, no eligen nacionalidad además. Y hay que estar preocupados por las milicias paramilitares rusas, que son las que están encabezando los ataques en las provincias del Donbass. 2/3 del Donbass todavía son ucranianas y el otro tercio estaba en manos de los separatistas. Es probable que se quieran comer toda la provincia, es decir, pero para eso necesitan que la población se vaya. Claro, Como hicieron en Serbia los serbios, ¿no? Echando a los musulmanes, a los croatas, ¿no? Asustándolos, haciendo masacres, disparándole a civiles para que la gente se vaya. Y que se generen muchos Limpieza desplazados. étnica, ¿sí? Exactamente. Entonces, todo esto siempre fue históricamente prorruso o ruso Y hablante. por eso es que ahora, por ejemplo, para países como Ecuador es muy particular la preocupación por lo que ocurre en Ucrania, porque es un mundo globalizado. Entonces, si hay 700 ecuatorianos ahí, son 700 posibles víctimas de un conflicto que a lo mejor no lo vivimos en la Segunda Guerra Mundial o lo que sea. Así es, así es. Bueno, hay gente de un montón de nacionalidades porque buena parte de Occidente no creía Ahora, que Putin sea capaz de hacer semejante barbaridad. Rodolfo, ¿hay forma de que América Latina tome una posición frente a esto? ¿O es Creo que ya preferible está tomando. Ya está tomando, ya hay algunos ¿Pero gobiernos quién? que han salido, excepto, ya sabemos, ¿no? Ajá. Es decir, O sea, todo dictador pero tiene apoya a peso Putin. América Latina en este Todo momento dictador en el mundo apoya a para Putin. hacerlo. Creo que de alguna manera puede ayudar en la presión económica que se va a ejercer sobre Rusia. Es decir, insisto, Rusia es una potencia militar, pero no es una potencia económica. Su Producto Interno Bruto es casi 20 veces inferior al de Estados Unidos. Es un país, ya le digo, de una economía como la de Brasil, Claro. solo que con un poco menos de Ahora, población. Ana María Correa, entonces, ¿cómo debe mirar a Latinoamérica este problema? Justamente hoy día conversaba con un amigo y me decía, pero a ti no te afecta. No, claro que nos afecta. Estamos en un mundo globalizado, nos afecta desde un punto de vista simplemente de, digamos, de identificar el sufrimiento de esas personas que no tienen, digamos, culpa de un conflicto y que potencialmente pueden ser víctimas. Y justamente lo que yo decía hace un momento, o sea, el mundo ya ha tenido bastante sufrimiento en los últimos años. Pensar que ahorita puede haber una guerra en donde haya mucho más víctimas, que no tiene ningún sentido. A todos los seres humanos nos topa eso, o sea, y eso sin contar con las consecuencias económicas, ¿no? Pero y América Latina sí tiene que tomar posiciones en este momento. O sea, no ser simplemente una región que mira de lejos lo que ocurre ahí. Nada, pero lo que pasa es que justamente Putin ha sido, digamos, él lee el ajedrez global de una forma muy, digamos, muy sagaz, y él ha estado interviniendo en los procesos políticos en América Latina. Entonces, sería muy naif, muy ingenuo pensar que América Latina no tiene que tomar una posición. Definitivamente tiene que condenar estos hechos. Por ejemplo, una derrota de Rusia sería una derrota de Venezuela también, por ejemplo, del fortalecimiento o el apoyo que tiene de esas grandes potencias Venezuela para seguir con su proyecto bolivariano.
Claro, y el hecho de que Putin ahorita esté con su mirada y sus recursos concentrados en su zona más próxima, obviamente va a tener un efecto, digamos, de disminuir en algo Por eso el le hemos apoyo visto a que Maduro tiene. como muy activo en esto y apoyando a Rusia como para decir, bueno, cuidado, me afectan mis intereses también. Así es. Bien, Pedro Muriño, ¿y Rusia se va a responsabilizar por todo el drama humanitario que se ocasione en Ucrania en esta guerra que, como usted mismo ha reconocido, generará muertos, desplazados, masacres, no solo de ucranianos y de rusos, sino también de un montón de gente como ecuatorianos que viven ahí y qué decir de otras nacionalidades? Pues Rusia ya está atendiendo ese drama porque, insisto, la guerra no es de hoy, la guerra lleva 8 años siendo una guerra civil dentro de Ucrania, donde ya hay cientos, miles de desplazados, por ejemplo, de las provincias de Donetsk y Lugansk, porque parece que a algunos les preocupa que haya daños colaterales y víctimas civiles, por ejemplo, en el lado ucraniano, pero cuando el ejército ucraniano bombardeaba las ciudades de Donetsk y de Lugansk y había muertos en esas ciudades, pues debe ser que son muertos de segunda clase, porque no les preocupaban. Hay miles, insisto, ya de desplazados a las provincias limítrofes de Rusia con esas zonas, sobre todo con Rostov del Don, y me imagino que también la gente que se estará desplazando de las ciudades ucranianas hacia la Unión Europea, pues serán bien recibidos por toda esta, digamos, ola de solidaridad europea. Pero, por lo que hemos escuchado, por ejemplo, Hungría está cerrando sus fronteras y de otros países. No sé si al final se van a recibir con los brazos abiertos a los ucranianos. Ahora, Pedro, Putin estará en capacidad, sobre todo económica, como ha dicho Rodolfo Azar, de resistir una condena mundial y resistir sanciones económicas de toda Europa, de Estados Unidos, de incluso América Latina, de todos los países que puedan cerrarle el paso y decir, esta invasión no podemos tolerarla, Pedro. Para nada, desde el año 14 hay estas sanciones, básicamente. Desde el año 2014, desde la anexión de Crimea, hay muy fuertes sanciones económicas tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos y no ha colapsado ni Rusia ni la economía rusa para nada. En segundo lugar, hay que pensar que hoy en día el mundo es muy grande y hay otros actores tan o más importantes como puede ser Estados Unidos como China que han manifestado claramente, se han alineado claramente con las posiciones políticas, en este caso, de Rusia. Y antes se hablaba ahí de Venezuela y de Nicaragua, pero les voy a decir que en el último mes quien ha visitado Moscú ha sido, por un lado, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, y la semana pasada Jair Bolsonaro, que como todo el mundo sabe es un peligroso comunista revolucionario. Gracias, Pedro. Rodolfo, ¿es así? ¿Podemos decir que si Rusia se alía con China, esto se nos puede salir de control? China hace la suya. Es decir, ¿Qué es eso? que China se haya pronunciado a favor de la invasión es mentira. Eso no es verdad. ¿Ya? China ha dicho que hay que respetar el derecho internacional y que se dialogue. China y Rusia, no, esa historia de la Guerra Fría, de que compartían ideología, no, Rusia y China hasta estuvieron en guerra. Así es. Sí, se dieron bala. Pero China el enemigo común de ellos es Estados Unidos. Sí, pero también es su socio. Para China es uno de sus principales socios. A ver, China y Rusia tienen intereses contrapuestos en un montón de cosas, incluso en Asia Central, donde China quiere hacer el ferrocarril, la nueva ruta de la seda. China, además, está convirtiendo a Rusia en su gran proveedor de materias primas. Rusia se está convirtiendo en un país que exporta materia prima y comida, es decir, y armas, porque no tiene otra industria. Esa es la verdad. La realidad de Rusia, lamentablemente, es esa. Y para el pueblo ruso es terrible. Es un pueblo que durante 1000 años, como dijo Ryszard Kapuscinski, ha visto de todo. Zares, zarina, los ejércitos napoleónicos, invasiones de Hitler y los nazis, pero lo único que no ha visto en esos 1000 años es libertad. Y mi pena por el pueblo ruso. Ahora, Pedro, para finalizar con usted, ¿es verdad entonces que la situación económica de Rusia no le va a dar para avanzar un poco más de tiempo frente a una conflagración mundial?
Pues mire, los datos macroeconómicos de Rusia es que dice que tiene 600.000 millones de dólares en reservas, entre dólares y oro. Es decir, tiene una deuda pública del 20%, no del 120% como la que tiene mi propio país o como Estados Unidos, que debe bastante, especialmente a los chinos, por cierto. Y en ese sentido, las decisiones que toma Rusia no están única y exclusivamente marcados por la situación económica. Estamos hablando de términos de seguridad y estamos hablando de términos afectivos muy profundos. Yo no he soltado aquí o no he dicho antes los argumentos históricos, pero es que el origen de Rusia viene en los ruedos de Kiev. Es decir, fíjese usted, o sea, si se puede hasta considerar la histórica unión entre los dos territorios. Perfecto. Por lo tanto, no solo impera la situación, la lógica económica. La lógica económica siempre nos dice que una guerra en general es un mal negocio. Ana María, brevemente, usted me quería decir una última reflexión. Sí, o sea, yo creo que está clarísima esa nostalgia zarista, stalinista, porque es una combinación de ambas. Lo que está primando en Putin en este momento. Y simplemente un recordatorio final. Cuando Estados Unidos invadió Irak, tenía la misma argumentación, ¿no es cierto? Que Irak tenía armas de destrucción masiva y era una guerra preventiva. He escuchado a Pedro decir lo mismo y he escuchado a Putin en su discurso también hablar de que tienen armas de destrucción masiva. Bueno, veamos cómo le fue a Estados Unidos con Irak y cómo potencialmente le podría ir a Rusia con este conflicto. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Entramos en etapa de conclusiones. Pedro Muriño, ¿cuál es la lectura políticamente correcta que debemos tener de la invasión de Rusia a Ucrania? Pues yo creo que lo que hay es una intervención militar limitada, que cuando se alcancen los objetivos militares no conllevará una invasión, y lo que debemos entender es que las tensiones de desestabilizar Rusia utilizando Ucrania deben ser paradas por parte de los países occidentales. Ana María Correa. Bueno, yo creo que son días aciagos para el mundo en general. Un conflicto no le interesa a nadie, empobrecerá a Rusia, a Ucrania y al mundo en general, causará víctimas. Y creo que esta intención de Rusia de mostrar que todavía es un actor relevante en el escenario internacional y que puede desafiar a los países occidentales, ojalá no conlleve resultados desastrosos. Rodolfo Azar, ¿qué es lo políticamente correcto? Putin ha cometido un error gigantesco. Rusia es un país con gente de clase media baja y las consecuencias de estas acciones se las va a empezar a ver muy pronto. Desde el 2014 hasta ahora la moneda rusa se ha devaluado a menos de la mitad. Putin está jugado porque en el 2024 tiene elecciones y ahora hace un discurso para la izquierda diciendo que está atacando a un país lleno de nazis y también a la derecha diciendo que Ucrania es un invento de la época comunista. Yo veo malos tiempos para el pueblo ruso sobre todo y Rusia convertido en un país paria, lamentablemente. Y bien, es lamentable asumirlo, pero la humanidad nos está dando una de las peores lecciones de la vida. Un planeta que, 2 años después de soportar la pandemia del coronavirus y que ha llorado tantas muertes, hoy asiste agotado a una nueva confrontación bélica. Las naciones más poderosas del orbe no solo han hecho gala de su despliegue militar y su escalada de amenazas, sino también una total indolencia frente a millones de seres humanos que todavía esperan conseguir una vacuna para salvar sus vidas y que sus economías se recuperen. Hemos pasado 2 años hablando de una nueva normalidad en el mundo, pero quizá esa nueva normalidad no la marque el devenir de una pandemia, sino las consecuencias de una guerra que todavía no la podemos evaluar. Estos difíciles momentos por los que atraviesa el primer mundo quizás marquen una pauta de cómo América Latina debe redefinir sus políticas de cooperación regional. Y más allá de sus problemas de desigualdad, pobreza, narcotráfico o del deterioro del medio ambiente, camine de manera conjunta hacia la consolidación de un espacio de paz, donde la humanidad cifre alguna esperanza. Hasta el próximo programa. Así es, Carlos. Ojalá la paz retorne a estos 2 países y baje la tensión en todo el mundo. Así cerramos Políticamente Correcto. Nos volvemos a encontrar el siguiente domingo. Siga con la señal de Coavisa.